Bienvenidas, bienvenido a Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre las empresas filiales en Cuba. ¿Qué función cumplen? ¿Cuál es su aporte a la gestión empresarial? Para hablar de estos y otros temas, contamos aquí en el estudio con los siguientes invitados, con Ivonne Rodríguez, ella es directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación. Bienvenida, Ivonne. Gracias. También contamos con la presencia de Fidel Yedra Gutiérrez, él es vicepresidente de la Corporación Copestel. Bienvenido. Y con la doctora Iliana Díaz, ella es economista y profesora del Centro de la Economía Cubana, nuevamente aquí en nuestro programa. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Hecha la presentación, introducido el tema, comenzamos de inmediato. Iniciemos preguntando, Ivonne, ¿qué son las empresas filiales? Bueno, podemos decir que la empresa filial es una entidad que genera espacios de autonomía sobre reglas de actuación e indicadores de desempeño que le genera la empresa matriz, la entidad madre, sobre la cual ella se subordina. La empresa filial tiene personalidad jurídica, tiene un patrimonio que es cedido por la empresa matriz, por la empresa madre. Ella incluso actúa bajo las directrices, las políticas, los objetivos, las metas que le señala la empresa madre y, en definitiva, en realidad su concepción consiste en acercar las decisiones a donde se genera realmente el hecho económico. A grosso modo, decir muy sucintamente, podemos decir que de eso pudiera tratarse de una empresa filial. Iliana, ¿qué no es una empresa filial? No, a ver, lo que pasa es que una empresa filial, como decía Ivonne, es parte de una casa matriz, de una empresa matriz. Y si eso es así, las casas matrices tienen varias empresas filiales y ella en sí misma no debería estar subordinada a una OSDE, como es el caso. Es decir, nosotros hemos hecho como un arreglo, vamos a decir así, algo diferente, pero que hemos llamado filial, aunque en realidad no es exactamente como se analiza o como aparece, como es la práctica internacional de lo que son las empresas filiales. Porque en realidad esa casa matriz tendría que tener independencia, no tendría que estar subordinada a ninguna OSDE, sino ella por sí misma sería la que establecería las normas, los parámetros, las metas, etcétera, 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 a sus empresas filiales. En tanto que ella hoy, siendo una empresa que tiene filiales, ella está subordinada a a un ente superior, sea OSDE, corporación o como se llame, que es quien traza, de hecho, la planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Fidel, ustedes en Copestel tienen una serie de empresas filiales, son una empresa filial. ¿Cómo se estructuran? ¿Cómo funcionan? Copestel hasta el año 2022 era una única empresa con un grupo de divisiones comerciales y territoriales, cada una con sus funciones. A raíz del decreto ley 34 del 2021, analizamos que se ajustaba muy bien a la estructura de Copestel, a las funciones de esas web de Copestel, el concepto de la empresa filial y que podría ser algo que lograra una mejora en la gestión de la empresa, que consideramos que es el objetivo central. Y entonces, a raíz de ese cambio en la legislación, hicimos el análisis y de las 17 divisiones territoriales que teníamos en la corporación en aquel momento, tomamos la decisión de que 14 de esas divisiones territoriales podían convertirse en empresa filial a partir de el grado de madurez en la gestión que tenían, el grado de penetración al mercado, el volumen de las operaciones, la madurez de los cuadros, el liderazgo de los consejos de dirección en cada uno de esos lugares. Y a partir de ese momento se hizo la solicitud en noviembre del 2021, recibimos la aprobación del MEP en enero. Con unas estructuras a lo largo y ancho del país, y eso alejaba las decisiones, como decíamos inicialmente, donde se genera el hecho económico, de alguna manera limitaba, coartaba la autonomía, la gestión, e incluso también hemos concebido las empresas filiales cuando dentro de esa empresa hay actividades de una diferente naturaleza
a lo que es la casa matriz, que eso evidentemente facilita, y de hecho tenemos ejemplos muy positivos de empresas filiales que incluso han tenido tan buenos resultados que ya hoy son empresas incluso integradas directamente a la OCDE. Y eso incluso el hecho de crear estas empresas filiales también ha fortalecido, digamos, los cuadros de dirección en la adopción de determinadas decisiones. Es decir, es muy difícil, por ejemplo, desde La Habana adoptar decisiones hacia Baracoa, claro, hacia Santiago de Cuba, es muy difícil y realmente urge en el sistema empresarial dotar a esta estructura de una plena autonomía. Evidentemente eso conlleva a una mejor gestión económico-financiera, a una mayor productividad, a mejorar los estándares de calidad de las producciones de bienes y servicios. Es decir, nosotros consideramos que es una figura y un modelo económicamente viable, factible, legítimo, positivo, y consideramos que debiera ser una figura organizativa que debiera ir increciendo. Es decir, en la medida que el sistema empresarial vaya, digamos, conociendo un poco más de esta figura, pues perfectamente consideramos que pudiera ir adoptando, sobre todo cuando hay mayor lejanía, sobre todo en las que son empresas nacionales que tienen estructura a lo largo y ancho del país. Como es el caso de Copestel, la vida nos ha demostrado que es un modelo muy viable, un modelo factible, un modelo positivo, excelente. Yo solo le daría una acotación a lo que dice Ivonne, y es perfecto, pero hagámoslo como debe ser. Es decir, que la empresa matriz sea una casa matriz, de verdad. Es decir, no hagamos esto un poco invento a medias tintas que a veces hacemos y que sí, da una efectividad, evidentemente, porque logras descentralizar decisiones, etcétera, y demás, pero ¿por qué no lo hacemos completo? ¿Por qué no hacemos, para que entonces de verdad logremos algo un poco más sólido, vamos a decir así, amén de otras cuestiones que habría que cambiar, pero digamos, visto desde el punto de vista de lo filial. Pero te pregunto, Iliana, ahora que hablas esto de lo filial, yo he escuchado mucho a economistas hablar sobre el tema de la gestión empresarial en Cuba. ¿Cómo las empresas filiales se insertan en esa gestión empresarial, en ese universo empresarial que lleva tanto tiempo buscando formas para acoplarse, para fortalecerse? Bueno, si ellas son una empresa, ellas definitivamente tienen que funcionar como una empresa, si se gestionan como tal. Más allá del tipo de empresa que sea una filial, sea una pyme, sea una empresa estatal normal, vamos a decir así, porque ahora le tenemos tantos nombres que uno a veces no sabe ni cómo llamar a la que no es de ninguna de esas maneras, ¿no? Entonces, digamos que ellas tienen que gestionarse como cualquier empresa, Es decir, incluso una empresa estatal se gestiona como una empresa capitalista. El único problema aquí es la apropiación de las utilidades y la protección de los trabajadores, pero tiene que funcionar con sus riesgos, con todo lo que implica una empresa. Ahora, ¿cómo se integra? Ya esto tiene otra dimensión de análisis, ¿no? Porque eso ya no es solo por un problema de la empresa filial. Es decir, hoy Cuba tiene un conjunto de problemas de las empresas estatales que no tiene que ver con la filial, ni con la pyme, ni en general con las empresas estatales, que no está funcionando. Esa es la realidad. Es decir, el tejido empresarial no está funcionando. Porque para que funcione un tejido empresarial tiene que funcionar con todos los actores de la economía. No es solo unos y otros, sino tiene que funcionar con todos. Y para que eso suceda, se requieren un conjunto de condiciones que no están dados y que hoy en las condiciones económicas están todavía en una situación más difícil todavía. No obstante, creo que hay cosas que se pudieran ir haciendo, ¿no? Pero bueno, respondiendo específicamente a tu pregunta, ya que después vamos a entrar en otras preguntas, sí, y no me voy a salir del tema, creo que una empresa filial se tiene que manejar como una empresa. Ella es una empresa, simplemente está subordinada a una empresa que es quien la crea, y por eso lo que yo digo es, bueno, hagamos muchas, pero hagámoslo como debe ser. ¿Por qué vamos a hacerlo como a media tinta, no? ¿Por qué nos quedamos a la mitad si lo podemos hacer completo? ¿Por qué no creamos la casa matriz? ¿Por qué no creamos esa figura desde el punto de vista legal, ¿no? Esa figura de casa matriz con sus empresas filiales, ¿por qué no? Si eso es válido totalmente. La experiencia de ustedes, Fidel. Sí, a ver. Un poquito más, ¿cómo se motivaron esa aparición de esa figura de empresa filial, más allá de lo que tenían y los beneficios que vieron? En
caso nuestro, como te decía anteriormente, se ajustaba mucho el concepto de empresa filial a la estructura que ya tenía Copestel, porque realmente la corporación llevaba muchos años con una estructura de divisiones comerciales y territoriales, con una determinada descentralización, hasta donde la ley lo permitía, de un grupo de responsabilidades, de funciones, etc. Y vimos que la oportunidad de crear las empresas filiales nos podía mejorar la gestión empresarial, que al final considero que es el objetivo básico, porque dotaba a esas filiales de mayor autonomía. Por supuesto, mayor autonomía significa mayor responsabilidad, pero simplificaba la toma de decisiones, acercaba la toma de decisiones a donde ocurre el hecho económico o el hecho comercial o el hecho técnico, y por lo tanto podía mejorar mucho el funcionamiento de los procesos, como en efecto. Está ahí aparejado, como decía, una mayor cuota de responsabilidad de esas estructuras, de esos cuadros que están ahí, de esos consejos de dirección, pero eso igual ha sido una oportunidad de crecimiento para esos compañeros, para esos órganos colegiados, porque realmente hoy tienen una mayor capacidad de acometer tareas que antes no hacían y que hoy ya tienen la experiencia y están en mejores condiciones de dirigir esa estructura allí en la base. Entonces, la experiencia nuestra es positiva, que por supuesto en el camino hemos tenido que ir ajustando cuestiones, pero la experiencia en el sentido general es positiva. Así lo valoramos desde la empresa matriz y así lo valoran las filiales. También es justo decir, Laurita, que no todo es blanco y negro. Claro. Porque, por ejemplo, hay empresas, Copestel, nosotros coincidimos, que es un ejemplo muy positivo de lo que ha sido la figura de la empresa filial, pero también debemos decir, tenemos la responsabilidad de decir que hay filiales que no han salido bien, porque evidentemente uno tiene que tener cuidado de que no fractures ese ciclo productivo, ese ciclo que se genera en un ente empresarial, y muchas veces cuando usted lo fractura, evidentemente pues o puede traer deterioro a la empresa madre, o puede incluso de alguna manera hasta encarecer después ese producto o servicio, porque sabemos que entre unidades empresariales de base hay transferencia, pero ya cuando yo me convertí a este ente en una empresa filial, ya las relaciones con el resto es de cobros y pagos, por tanto evidentemente el producto final tiene un costo adicional que antes no tenía, entonces puede conllevar a un mayor precio, quizás a lo mejor pueda hasta incidir en la calidad. Por tanto, no es crear, incluso muchas veces también queremos transmitir ese mensaje, no es crear empresa filial, por crear empresa filial porque es una figura novedosa, porque ha salido bien en algunos esquemas como es el de Copestel. También hay que valorar dónde y cuándo es que procede la creación de la empresa. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno decide crear una...? El caso, como él expresó, tiene una estructura que se adaptaba mucho a la filial. Es decir, si vienes a ver, debió ser siempre filiales. Nunca debió haber sido una estructura por división. Al tener un carácter nacional territorial de todo el país, debió haber sido siempre filial. Él tuvo que esperar, la organización, tuvo que esperar a que apareciera la figura, jurídicamente hablando, para que lo pudiera hacer. Es decir, estas son cosas que en realidad a veces entorpecen un poco el devenir. Hay que esperar, es decir, esa lentitud que a veces tenemos en la toma de decisiones a nivel ya de país, ¿no? Que debería ser más fisiológico. Debería ser más normal, ¿no? Con esta idea los interrumpo. Ya continuamos, hacemos una primera pausa y ya regresamos. Antes de ir a la pausa, Fidel, ¿tenías algo que añadir? Sí, algo que decía Ivonne y que decía la profe Iliana, que es que el proceso no puede ser, no es esquemático, no es en blanco y negro, no es aplicable en todos los lugares, lleva un análisis. Y a nosotros, como dije al principio, nos ocurrió, teníamos 17 estructuras territoriales y no convertimos las 17 en filiales, solamente 14. Hubo 3 que evaluamos que no tenían las condiciones. Y la vida creo que nos ha dado la razón, que esa era una estructura que no estaban lo suficientemente maduras y que aún hoy todavía no lo están. Que si lo hubiéramos convertido en empresas filiales hubiera sido un problema. ¿Qué tipo de problemas se pueden enfrentar cuando creas una empresa filial y no obtienes los resultados? Bueno, pudiera ser perfectamente que cuando se creó no cerraba ciclo propiamente. Pudiera ser a lo mejor que se creó sobre la base de una actividad que no había aseguramiento de los insumos. Pudiera ser una actividad que no se había estudiado suficientemente en mercado como para insertar ese producto, ese servicio. Es decir, pudieran ser disímiles factores para que quizás la empresa filial sobre la base
de la que se concibió no fructifique. Incluso, de hecho, bueno, en el decreto ley 34 está que realmente la empresa filial debe crearse cuando cierra ciclo productivo total, de ser parcial, no deteriorar o no, digamos, afectar de alguna manera a la empresa matriz, a la empresa madre, cuando realiza actividades de diferente naturaleza que un poco que te rompe con, digamos, la secuencia del ciclo que pudiera tener la madre, cuando es resultado de un nuevo negocio, una nueva inversión. Es decir, son más o menos las razones, pero cuando eso de alguna manera no se tiene muy bien en cuenta y no se estudia toda la cadena, muchas veces puede traer a que se han dado los casos de que se hayan creado empresas filiales y luego sobre la marcha se hayan percatado de que no tenían las condiciones o la estructura como la tenía Copestel, de que no pueden progresar como empresa filial si no han tenido que regresar a su estado anterior. Bueno, hasta ahora nosotros no hemos procedido desde el Ministerio de Economía y Planificación a extinguir ninguna empresa filial, pero sí hemos tenido que monitorear a la empresa matriz, porque de alguna manera, cuando no se tiene quizás un adecuado estudio completo de que lo que estoy extrayendo para convertirlo en empresa filial puede de alguna manera afectar el funcionamiento de la matriz, me trae determinados deterioros en determinados indicadores económicos en la empresa matriz, entonces hay que aplicar un plan de medida para rescatarla. Eso ciertamente sí ha ocurrido. También ha ocurrido, como decíamos ahorita, lo positivo de que ya por lo menos nosotros como Ministerio de Economía, de las 221 empresas filiales que hemos autorizado, ya hay 3 que han, digamos, perdido, transformado su estatus de empresa filial para convertirse en una empresa integrada directamente al grupo, porque han tenido resultados muy positivos y porque realmente ya, digamos, como que el traje de empresa filial me ha quedado chiquito, ¿no? Ya requiero tener otro tipo de autonomía, otro tipo de facultad y ya evidentemente he ascendido a un eslabón superior. Y bueno, nosotros igual le estamos dando seguimiento a las diversas empresas filiales para que, bueno, cuando ya lo amerite, pues escalen, ¿no? Hasta ahora, reitero, no hemos tenido que proceder a ninguna extinción, pero realmente puede que algunos, ojalá no suceda, no escape de ello, ¿no? Empresas que tengan condiciones para crear empresas filiales y no se han decidido hacerlo o porque tengan las dudas o porque quizás piensen que les falte preparación para poderlo asumir. A ver, desde el Ministerio de Economía, como un organismo macroeconómico, quizás nos es un poco más difícil, digamos, identificar, pero sí la experiencia nos ha dicho que las empresas, digamos, que son nacionales, tienen perfectamente condiciones para crear filiales. Bueno, Copestel es un ejemplo. Las empresas, por ejemplo, de bebidas y refrescos, que tienen, digamos, unidad empresarial de bases en provincia. Digamos, la empresa de bebidas y refrescos de Granma creó la empresa filial de bebidas y refrescos Holguín. La empresa de bebidas y refrescos existe también en otras provincias que han creado sus empresas filiales porque tienen una estructura a nivel nacional. Realmente son las que, digamos, se prestan más para crear empresas filiales, por poner una, o también cuando tienen una actividad diferente en naturaleza. Yo siempre pongo el ejemplo de la empresa Garza, que es una empresa que dentro del grupo empresarial Gelma, dentro de la empresa de suministros agropecuarios Habana, la empresa Garza era una empresa que se dedica, y se sigue dedicando actualmente a los servicios de higienización, fumigación, saneamiento, y era una actividad que no, digamos, por decirlo de alguna manera, no tenía mucho que ver con el tema de los suministros agropecuarios a lo que se dedicaba su entidad madre. Bueno, a partir de ser una actividad de distinta naturaleza, se creó como empresa filial y hoy es un ejemplo extremadamente positivo de lo que ha sido esa figura. Se habla mucho del fortalecimiento de la empresa estatal socialista, pero también se ha dado a conocer la cantidad de empresas estatales que presentan un déficit, que presentan dificultades económicas. ¿Estas empresas filiales pueden ayudar a esas empresas estatales a salir de esos déficits, a sobreponerse y cumplir con el rol que tienen llamado a tener en la economía cubana, Iliana, Fidel? Sí, bueno, a ver, la filosofía de Copestel, desde que concebimos las filiales, siempre fue fortalecer la corporación, o sea, lograr una mejora en la gestión empresarial que fortaleciera la corporación, no que la debilitara.
Por tanto, siempre la visión fue la de una única estrategia, un único Copestel como corporación, con políticas comunes, con prioridades de trabajo comunes. Y entonces todas esas, o sea, tanto la empresa matriz con las divisiones que quedaron dentro, como las empresas filiales, todos alineados hacia esa estrategia. Eso realmente igual ha sido una de las potencialidades de Copestel siempre, mantener ese alcance nacional, esa complementariedad entre los Copesteles de los diferentes territorios. No somos empresas aisladas, somos empresas que podemos ser hoy empresas separadas entre empresas matriz y las filiales, pero formamos parte de una misma familia, y no lo digo de manera sentimental, lo digo de manera efectiva, porque cuando hay un proyecto grande en un territorio, ese territorio nunca está solo. Siempre sabe que hay una estructura corporativa de atrás y hay un sistema de trabajo que permite estructurar que el resto de los territorios o la empresa o las divisiones de la empresa matriz tributen a lograr la ejecución de ese negocio, de ese proyecto, y creo que eso es algo muy importante y que igual ha sido una oportunidad de desarrollo y que hoy la seguimos explorando. Nosotros valoramos que en las condiciones actuales del país, que son tan difíciles, con tantas limitaciones de todo tipo, realmente fue muy importante haber creado las empresas filiales. Eso hoy nos alivia un grupo de cuestiones, permite enfrentar un grupo de tareas que en otras condiciones fuera más difícil. A ver, lo que pasa, yo creo, en mi opinión, es que mientras no logremos dar toda la flexibilidad a las empresas para tomar decisiones, no vamos a poder lograr lo que queremos. Es decir, él tiene que esperar a que aparezca un decreto 34 para crear la filial. Supuestamente la empresa debe definir su estructura, y parte de su estructura es la creación o no de filiales, la creación o no de de las divisiones, la creación o no, es decir, de la estructura organizativa que se apegue a su ciclo productivo y a sus condiciones productivas. Yo creo que ese es un gran problema que nos tenemos en Cuba y que restringe mucho la gestión económica de las empresas. Una empresa tiene que tomar decisiones, tiene que asumir riesgos, y sí, el patrimonio del Estado, y el Estado tiene que velar porque ese patrimonio, aporte lo que tiene que aportar, y que no se cometan no errores, sino, digamos, otros tipos de decisiones que puedan ser demasiado, digamos, negativas. Pero como todo, uno se comete errores, ¿no? Los seres humanos cometemos errores. Entonces, el problema es que mientras tú no le das el manejo al director de la empresa, al consejo de dirección de la empresa, para tomar las decisiones de gestión de la empresa, tú estás limitando a la empresa. Estás esperando, la empresa está necesariamente esperando aprobaciones, decisiones administrativas de los niveles superiores, ya sea de niveles superiores de OSDE, niveles superiores de ministerio o niveles superiores de organismos como el caso del Ministerio de Economía u otros, que son organismos globales de la economía. Entonces, mientras tú no le das facultades, entonces estás muy lleno. El sistema empresarial estatal en Cuba ha estado lleno de remedos. La verdad, esa es la verdad. Es decir, empezamos a ir, por eso tenemos que ir creando como cosas. Ahora pusimos la filial, ahora las pymes estatales. Mañana no sé cuál será la nueva, ¿me entiendes? Creemos que de esa manera vamos resolviendo el problema. Y puede que sí, pero es que eso es una decisión empresarial. No sé si yo me hago entender. Una autonomía. Claro, es una decisión empresarial. Si para Copestel es bueno crear filiales y le sale bien, perfecto. Si para otros es bueno crear pymes, no sé de qué, perfecto. Si para otros es bueno crear sucursales en no sé dónde, perfecto. Es decir, es una decisión empresarial. No tiene que ser algo que me tengan diciendo que si es por aquí o que si es por allá. Es una decisión que tiene que ser de la empresa y debe salir de la empresa en función de los resultados de la empresa para que sea mejor la empresa. Entonces, no es que la filial le va a ayudar a la empresa, a la casa matriz, a no tener pérdida. Si va a tener pérdida, va a tener pérdida a todo el mundo, o no va a tener pérdida a nadie, o no sé qué. Ese no es el punto. Lo que le va a ayudar la filial es a que funcione, ¿no? A que funcione mejor, a que tenga mejores resultados económicos, etcétera, mejor viabilidad. Entonces, hemos estado creando un conjunto de soluciones a medias. Soluciones a medias, es decir, esto es la filial, pero porque no tenemos la casa matriz. Esto es, la MIPYME, pero entonces es un sí, pero es no. Porque
se supone que le damos autonomía, pero no le damos toda la autonomía. Mire, lo que hay que darle la autonomía a todo el mundo. Es decir, por ejemplo, dice algo que tienes razón, mejora mucho porque se amplía, se descentraliza las decisiones, hay autonomía a nivel local, pero esa autonomía también tiene que ser a nivel nacional. Claro. ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, hay que darle la autonomía a la empresa. Y mientras sigamos no transformando la empresa estatal, no vamos a poder salir de la situación económica que tiene el país hoy. Porque la empresa estatal es el motor de la economía. Si es el 85% del PIB, y cómo usted no le va a dar a la empresa estatal toda la autonomía que necesita. Pero para eso es necesario, ¿cómo explicarte? Que cambien muchas condiciones. Es decir, hay muchas limitaciones que todavía la empresa estatal, el modelo económico que hoy funciona para la empresa estatal, fragmenta la economía. Fragmenta la economía y fragmenta a los actores económicos, que es peor. Y eso trae como consecuencia que no se articulen los actores. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a escuchar qué nos trae este gurú. Pero a la vuelta, después de escuchar al gurú, Ivonne, quiero que me deje un poco el enfoque que desde el ministerio tienen, la visión de este panorama que nos explica Iliana. Hacemos la pausa, escuchemos al gurú y ya regresamos. La filial empresarial tiene como conveniencia poder medir la eficiencia en el proceso puntual. Un control mucho más real permite esa cercanía. También con autonomía hay más racionalidad, se gana en flexibilidad y ahorro en la economía. Estamos de vuelta luego de escuchar a nuestro gurú de Jatibonico y antes de la pausa, la profesora Iliana planteaba una serie de elementos a tener en cuenta para desarrollar y potenciar la economía de nuestro país y el fortalecimiento de la empresa estatal socialista. Ivonne, te preguntaba, ¿cuál es la posición desde el ministerio acerca de estos temas que plantea Iliana? A ver, tenemos otra mirada, no deja de tener su gota de razón, pero tenemos otra mirada. Porque, por ejemplo, digamos, el terreno está fértil, a nuestro juicio, para, de alguna manera, la constitución de esa figura. De hecho, el decreto ley 34 plantea que se propone por la empresa matriz, por la empresa madre, esa creación de la empresa filial. Bueno, ¿por qué no se propone? Es decir, digamos, la profiliana decía, me mandatan. Bueno, lo que realmente está establecido es que se propone por la empresa. Es verdad, no podemos cerrar los ojos ni estar en una burbuja que muchas veces la propia organización superior de dirección, dígase el Grupo La Unión, puede que muchas veces me mandate y puede que quizás como director de empresa tenga otra mirada. Pero realmente yo como director de empresa estoy plenamente facultado para proponer la empresa filial. Nada me lo prohíbe. Tengo un terreno fértil legal que me lo permite. Por tanto, yo tengo otra mirada con respecto a lo que dijo la profe, de que si se me mandata, se me indica, bueno, puede que se me mandate, puede que se me sugiera, puede que ocurra, pero va más por los estilos de dirección, va más por la forma de conducir el tema. Pero realmente yo como director de empresa, si entiendo que una unidad empresarial de base, un nuevo negocio, una nueva inversión puede constituirse en empresa filial, yo no tengo que esperar a que el presidente del Grupo de la Unión me lo mandate. No fue eso lo que quise decir, si se malentendió. Es decir, no es que lo mandaten a ser o no filial. Lo que dije es que hasta que no aparece la figura en el decreto 34, nadie pudo hacer filial. Profe, discúlpeme, pero es que tiene que aparecer porque, digamos, yo cuando voy a crear una empresa filial, ¿cuáles sus características? ¿Tiene la norma que decirme qué cosa tiene o no personalidad jurídica, cómo la creo, cómo la constituyo, cómo funciona? Entonces, si es un nuevo actor económico, profe, la legislación tiene que decirme cuáles son mis reglas de actuación. Sí, pero fíjate que es una empresa. En definitiva, lo que tú estás creando es una empresa. No estás creando otra cosa en una empresa. Una empresa que es la misma que existe. Lo único que tú le estás dando la autoridad a la empresa a que cree una filial. Es decir, él ya puede hacerlo. Eso es en ese sentido que yo lo estoy diciendo. Es decir, él por sí solo antes no podía decidirlo antes, estoy diciendo.
que tiene que existir una figura jurídica, lógicamente tiene una personalidad jurídica, pero es una empresa. Lo que tú estás creando no es una sociedad anónima que tendría otra figura, no es una sociedad de responsabilidad limitada, sino es una empresa, simplemente una empresa. Y lo otro que dije tiene que ver con las condiciones para generar una autonomía para todas las empresas. Es decir, estamos creando esto y de alguna manera decimos la pyme porque vamos a lograr que la pyme compita con la pyme privada, va a tener más autonomía. Dale la autonomía a todo el mundo, no se la dé solo a unos y a otros no, porque la filial sí, la otra no, porque aquella sí, aquella no. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es decir, hay que tener una concepción, en mi opinión, integradora. El sistema es un sistema empresarial del país que incluye los estatales y los no estatales. Tienes que verlo completo y para poder verlo completo tienes que poner un modelo económico que funcione para los dos. Y hoy el modelo económico mal funciona para la empresa estatal porque es un modelo que está de asignación administrativa y burocrática de recursos, donde secciona, fragmenta los sistemas de precios, no hay un mercado cambiario, fragmenta los sistemas de abastecimiento, es decir, fragmenta. Entonces, ¿cómo vas a poder que la economía avance y que la economía realmente logre niveles superiores de crecimiento con una economía que se fragmenta por un modelo que ya está agotado y que hay que cambiarlo? Y que además se puede ir haciendo paulatinamente. No hay que hacerlo de pronto, ni creando cosas bruscas, ni estamos hablando de privatización, ¿ok? Porque no se malinterprete lo que estoy diciendo. Y el caso, por ejemplo, de la estructura que tenía antes Copestel, ¿se puede pensar en que se puede aplicar esa misma estructura a otras empresas o cada empresa, por supuesto, aunque tiene su propia objeto social, su propio diseño, características especiales, pero cómo complementar esas estructuras de base para que puedan llegar a ser unas empresas filiales con éxitos, con resultados? Sí, a ver, Copestel es una empresa grande por el alcance nacional y también grande porque trabaja 30 líneas tecnológicas. Entonces, eso da una diversidad de productos, de soluciones, de especialidades muy grande en todo el país. Entonces, a lo largo, o sea, la misma vida nos fue llevando a tener que crear divisiones en su momento, tener que crear divisiones para abrir una actividad nueva o para abrir las actividades en un territorio nuevo. No todas las empresas son iguales, sin duda alguna, y por eso es que entonces decía, la estructura anterior de Copestel se pintaba sola para el tema de las filiales. Cada una tiene que hacer su análisis. Como mismo, en el caso nuestro, la filosofía siempre ha sido, o sea, nosotros nunca, a lo mejor mañana cambia el escenario, cambian determinadas cosas. Desde el punto de vista, quiero decir, de los proyectos, de los negocios, del mercado, las necesidades de la economía, de las necesidades de sectores de la sociedad. Y decimos, una filial de Copestel pasa a ser una empresa separada, fuera de Copestel. Pudiera ser. Hoy no lo vemos así. ¿Por qué? Porque estamos, lo que hemos hecho es tratar de mejorar a partir de la oportunidad que daba el decreto ley 34, mejorar ese sistema de gestión, pero para hacerlo más fuerte. Si mañana ocurriera que una actividad diferente que no tiene que ver exactamente con esas que hacemos hoy, necesita, y vemos la potencialidad de desarrollo, necesita que lo potenciemos de una manera diferente, a lo mejor pudiera ser que una filial de Copestel saliera del entramado de la corporación. Pero hasta hoy no lo vemos así. Y realmente pensamos que es importante que Copestel siga aportando más que lo que aporta hoy, tanto a la economía como a la sociedad. Y lo estamos logrando con todas las limitaciones, pero creo que lo logramos por esa fortaleza que mencionaba de complementariedad entre toda la corporación. ¿Tiene que ver algo que ver esto también con todo lo que se habla de perfeccionamiento empresarial? De preparación, de crecimiento. Bueno, en sentido general, perfeccionamiento empresarial es todo, ¿no? Si lo vemos así, ¿no? Claro que aquí se le dio ese nombre o ese título a todo un proceso que se llevó a cabo en un momento determinado, que de hecho esto ya no tiene nada que ver, digamos, que con eso que en su momento se le llamó perfeccionamiento empresarial. Ahora, en sentido genérico, vamos a decir así, podríamos decir que lógicamente
todas estas cosas se hacen con la mejor intención de perfeccionar el sistema empresarial. Y yo creo que la distorsión que se generó a partir de la creación muy administrativa de las OSDE, y las OSDE entonces, y a su vez después las UEB, donde se llevaron empresas a convertirse en UEB, y todo eso se hizo para separar las funciones estatales de las productivas o empresariales, que al final no se ha logrado, ha generado una distorsión que no se habla dentro del número de distorsiones que se han enumerado, o una deformación, diría mejor, en el sistema empresarial. Porque entonces tenemos OSDE de un tipo, grupos empresariales, ¿cómo se llama? Filiales, empresas con empresas filiales y que están debajo de OSDE. Tenemos empresas filiales, tenemos MIPYMES, tenemos sociedades 100% cubanas. Entonces, es decir, es una gama bastante amplia de figuras dentro del mundo estatal. Y entonces tratando de resolver un problema que generamos en un momento determinado y que de todas maneras, por lo que se generó, no se resolvió. Porque todavía estoy esperando que llamen a un presidente de OSDE para que rinda cuenta ante la Asamblea Nacional por el funcionamiento de sus empresas antes que a un ministro. Aquí se sigue llamando el ministro es el que responde por las empresas y por tanto se olvidó, no hay separación de funciones, no se logra la separación de funciones. Entonces hemos creado esa deformación dentro del sistema empresarial que se va tratando de resolver con ciertas figuras, con ciertas soluciones, a veces soluciones a medias, pero que realmente requerirían de una mirada integradora y de solución definitiva parcialmente. A ver, una empresa es un organismo vivo. Un organismo vivo está en transformación permanente. Lo que dice, le venía bien ser filiales y mañana ve que funciona mejor de otra manera, lo hace de otra manera y así sucesivamente, ¿me entiendes? Es decir, es un organismo vivo, está en constante movimiento porque el mercado, los clientes, etcétera, lo está moviendo, lo está llevando, lo está cambiando y tiene que, es decir, la empresa tiene que atender eso, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la empresa no es una cosa estática, que tú lo quisiste. Sí, de hecho, como bien usted dice, o sea, la relación entre la empresa matriz y las filiales es algo que nosotros mantenemos constantemente bajo revisión, porque las circunstancias cambian, las condiciones cambian y necesita actualización, necesita adecuaciones, que si no lo hacemos, empezamos entonces esa mejora en la gestión que en un momento logramos, la perderíamos. ¿Tienen en cuenta ustedes este detalle, esa evolución que la práctica va mostrando a la hora de generar los decretos, de transformar como la redacción de las leyes que rigen el funcionamiento de las empresas en general y específicamente en este caso de las empresas filiales? Sí, todos estos temas que está hablando la profe Iliana de alguna manera se conocen, se dominan, se buscan soluciones. Y no podemos estar ajenos a, digamos, todo el ambiente alrededor que existe del sistema empresarial, de una economía con limitaciones, con escaseces, y a veces eso requiere tomar otro tipo de decisión que muchas veces no son las ideales, pero realmente en un país como estamos nosotros, en una economía de guerra, en un país con muchos recursos críticos para la asignación, pues muchas veces requiere tomar determinado tipo de decisión que puede conspirar contra determinada autonomía en el sistema empresarial. Pero aún así, a pesar de los pesares, nosotros sí apostamos por la empresa filial, sí creemos que es una figura organizativa viable, posible, legítima, sobre todo porque fundamentalmente ella que se crea a partir de unidades empresariales de base. Evidentemente, la autonomía que tiene una unidad empresarial de base con respecto a la empresa filial, mira, la empresa filial es muy superior. De hecho, es un ente que tiene personalidad jurídica, tiene, como bien decía la profe, facultades muy similares, solo con pequeñas distinciones que trae la norma, pero muy similares a la de la empresa estatal. Es decir, tiene determinadas facultades que hoy no la tiene la unidad empresarial de base. Por tanto, cuando uno lo analiza de manera general en el contexto, en las 193 que hoy están ya propiamente, es decir, el MEA ha autorizado 221, pero hay 193 ya realmente constituidas. Cualquiera puede decir, caramba, ¿y dónde están esas 28 que faltan? No, es que nosotros cuando autorizamos a crear, hay 90 días hábiles para llevarlas a vías de hecho y todavía hay algunas que están en ese tránsito. Pero de las que están, nosotros hoy podemos realmente decir
que es una figura organizativa válida, posible, legítima, positiva, es decir, que perfectamente en el entramado, en la tipología del sistema empresarial, puede perfectamente tener cabida y un perfecto funcionamiento, a pesar de los pesares, pero perfectamente puede. Reitero, una de las principales condiciones es acercar las decisiones al hecho económico. Oiga, y eso yo creo que es incuestionable en el sistema empresarial. Sí, yo coincido plenamente con Ivonne. Lo hablábamos al principio. Esta figura es totalmente válida. Nuestra experiencia es positiva. No quisiéramos nunca, ya nadie se imagina cómo sería volver atrás, porque pongo dos ejemplos, o sea, en lo que respecta a diseño de plantilla de cargo y a diseño de sistemas de pago por resultados y distribución de utilidades a los trabajadores, hacerlo como lo hacíamos antes, que tenía que salir centralizado y entonces empezar a poner indicadores que llegaban hasta una persona que estaba en un taller en Yateras, allá en Guantánamo, era complicado. Hoy cada filial tiene su autonomía dentro de lo establecido, tiene su autonomía y ese diseño, esos indicadores son mucho más cercanos a la realidad, a la necesidad, a la condición que hay en cada lugar. Les doy las gracias a los tres por haber participado en el programa. Recuerde, aquí en Cuadrando la Caja indagamos en los problemas, proponemos soluciones porque no basta con interpretar, también es necesario transformar. Así podremos estar un poco más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al Barren